para todos los que hacemos parte del departamento. Entonces, hoy tengo la misión de hablarles de algo que es el síndrome coronario crónico. Entonces, en el síndrome coronario crónico, primero hablemos de tres conceptos importantes. Uno, ¿qué es aterosclerosis? Dos, ¿qué es estenosis? Y tres, ¿qué es isquemia? ¿Por qué? Porque muchas veces los usamos de manera indistinta y son cosas completamente diferentes. La aterosclerosis es el proceso primario en donde yo tengo un depósito de LDL, formación de células espumosas, de placa aterosclerótica en un vaso. Dos, la estenosis es cuando esa placa aterosclerótica aumenta su tamaño y lleva como consecuencia anatómica a una disminución de la luz del vaso. Y eso es lo que se llama estenosis. Y el tercero, que es isquemia, es cuando el vaso de cómo es el síndrome coronario crónico, vamos a arrancar con fisiología. Y según la Guía Europea del 2024, el síndrome coronario crónico es cualquier alteración estructural o funcional de las arterias coronarias y o de la microcirculación. Entonces tenemos dos escenarios. Cualquiera de los dos escenarios terminan generando ese tercer punto del cual hablamos, que es la hipoperfusión, que es igual a la isquemia. Usualmente, no siempre, la isquemia en estos escenarios es provocada por el ejercicio o por emociones o por estresores. Y la manifestación clínica a la cual nosotros como médicos nos enfrentamos es la angina, el disconfort torácico, la disnea o incluso pacientes que están completamente asintomáticos. Entonces sigamos un poquito con esa fisiopatología, y es que antes nosotros cuando decíamos paciente con angina, paciente con dolor, solamente puede ser una coronaria tapada. O sea, una lesión aterosclerótica fija, focal, que lleve a una estenosis en una arteria coronaria de calibre mediano a grande y eso se traduzca en hipoperfusión. Pero hoy sabemos que lo único que reduce la luz del vaso o necesariamente no necesita reducir la luz del vaso para llevar a la hipoperfusión son anormalidades estructurales o funcionales que las todas terminan en isquemia transitoria. Entonces, obviamente, tenemos que hablar de las macrovasculares, o sea, de los vasos de las coronarias epicárdicas, las grandes, en las cuales tenemos obviamente lesiones estenosantes ateroscleróticas que por disminución de su lumen dan un límite de flujo, pero también tenemos lesiones ateroscleróticas difusas sin que haya disminución del lumen. Tenemos puentes musculares donde la coronaria se introduce en el miocardio y luego sale, y en el momento en que hay sístole se comprime la coronaria, o sea, no hay una lesión propiamente, sino que es un fenómeno en el cual se aplasta la coronaria. Tenemos anomalías congénitas arteriales o incluso vasoespasmo dinámico epicárdico. La coronaria sufre vasoespasmo sin necesidad de tener una lesión en su interior. Pero también tenemos a nivel microvascular, ya no la coronaria epicárdica grande que conocemos, sino a nivel microvascular, podemos tener disfunción microvascular o incluso algo ajeno a las coronarias, por ejemplo, la anemia, la taquicardia, la hipertensión arterial, la hipertrofia miocárdica, la fibrosis, aumentan los requerimientos de oxígeno del miocardio. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque es que resulta que en todos los estudios, el FAME, el PROMISE, el Scott Hart, el Orbita, cuando fueron a ver todos esos pacientes que tenían isquemia, o sea, un fenómeno fisiológico de hipoperfusión, se podía encontrar que entre un 25 a 50% de los pacientes no tenían lesiones ateroscleróticas obstructivas. O sea, había otros fenómenos que estaban explicando la hipoperfusión de estos pacientes. E incluso, si encontraban alguna lesión aterosclerótica y le ponían un stent a esa lesión, entre un 20 y un 40% de los pacientes siguen teniendo angina.
por lo que persiste la isquemia. Entonces, la fisiopatología de la angina de ese paciente no era solamente por una lesión aterosclerótica. ¿Listo? Entonces, encontramos este diagrama que nos habla de que al final todo el escenario lleva a que yo tengo un aporte de oxígeno alterado al miocardio. Si nos vamos al primer lado, que es una angina del paciente que es por demanda, es cuando el miocardio necesita más oxígeno, pero no es suficiente el que le está llegando para todas esas demandas aumentadas. Por ejemplo, tengo el ejercicio, la presión emocional, el estrés mental, la actividad sexual, o demandas que son metabólicas excesivas, como la fiebre, la tirotoxicosis, la hipertensión o la exposición al frío. Pero también puedo tener el otro lado en que yo no es el miocardio el que necesita más oxígeno, sino que no soy capaz de llevarle suficiente oxígeno. Donde yo tengo estenosis, que puedo llamarlas dinámicas. Donde tengo la primera, ya la sabemos, la aterosclerosis fijas, pero yo puedo tener exceso de sustancias vasoconstrictoras como la serotonina o los tromboxanos, que me disminuyen la luz del vaso. Tengo disminución del óxido nítrico, que recordemos que es un vasodilatador. Tengo una respuesta vasoconstrictora anómala al ejercicio u otros estímulos, o una constricción distal por cambios dinámicos del tono vascular. Y eso es lo que se llama angina por aporte. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que el síndrome coronario crónico va más allá de tener un vaso tapado por una lesión aterosclerótica, en donde obviamente la que vamos a buscar como primera opción es esa, pero podemos tener hematomas intramurales, podemos tener puentes miocárdicos o aneurismas coronarios, y eso es lo que se llaman los mecanismos epicárdicos estructurales. Pero puedo tener también epicárdicos funcionales, en donde esa coronaria sufre vasoespasmo epicárdico por alteraciones de todas las sustancias que ya les hablamos. Pero si vamos a la microvasculatura, que es la que no vemos en la angiografía coronaria, podemos tener esa microvasculatura remodelada con rarefacción capilar, tenemos la coagulación intravascular diseminada, la fibrosis o la infiltración perivascular o incluso compresiones extramurales. Y podemos a nivel microvascular también tener ese fenómeno de vasoespasmo o incluso vasodilatación reducida a nivel microvascular, que sería un fenómeno funcional. Entonces, en resumen, yo puedo tener isquemia, que es un fenómeno fisiológico de hipoperfusión, no solamente por un vaso tapado o un vaso grande tapado, sino por todo lo que involucre, lo que altere el aporte de oxígeno a nivel distal. Entonces, siendo así, y ahora veamos cuáles son los 5 escenarios del síndrome coronario crónico. Y el síndrome coronario crónico puede ser un paciente completamente asintomático, pero que tiene una prueba, como una prueba coronaria o funcional que esté anormal. Podemos tener el paciente que llega con dolor torácico por estrés o un equivalente, y que ese dolor torácico sea por una placa aterosclerótica. Pero podemos tener ese mismo paciente que viene con dolor torácico inducido por el estrés o equivalente, pero que le hacemos una angiografía y que no tiene una lesión aterosclerótica, que sería un ANOCA o un INOCA. Tenemos el paciente que ya le dio un síndrome coronario, un infarto agudo de miocardio, y ese paciente lo llevamos, le pusimos un stent, y ya en su fase crónica o fase estabilizada, lo vamos a llamar síndrome coronario crónico. O por último, el paciente que nos llega a consulta tiene una disminución de la función ventricular y no sabemos cuál es el origen. O sabemos que es de origen isquémico. Entonces, todos estos 5 escenarios es lo que vamos a llamar síndrome coronario crónico. Pero arranquemos por el más frecuente, y es la angina inducida por estrés. Entonces, es ese paciente que nos llega a consulta y nos dice: doctor, yo llevo 4 meses en los cuales tengo un dolor torácico opresivo, que se va a la mandíbula o se va al miembro superior izquierdo cuando troto y me toca parar para que se me quite el dolor. O, doctor, yo camino y tengo disnea, paro y se me quita la disnea. Y eso es un cuadro típico que nos encontramos muchas veces. Y aquí las preguntas que deberíamos hacernos como clínicos es: primero, ¿es realmente angina lo que tiene el paciente? 2, ¿será que esa angina es porque el paciente tiene una isquemia miocárdica y es el fenómeno fisiopatológico? 3, ¿será que esa isquemia es porque tiene un vaso tapado, una estenosis coronaria? Y ahí es cuando pregunto entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo contestar estas 3 preguntas? Y es muy sencillo. Lo primero es que volvamos a la epidemiología básica. Y es que cuando yo me enfrento a una enfermedad, yo lo primero que tengo que determinar es cuál es la probabilidad que tiene mi paciente de tener X o Y sospecha diagnóstica que yo tengo. Puede ser desde 0, que no la tenga, hasta 100, que sea muy alta.
altamente probable que la tenga. Pero entonces hay un punto en el cual yo digo, definitivamente el paciente tiene la enfermedad, y hay un punto en el que digo, sin importar el estudio que yo haga, ese paciente es muy altamente probable que tiene la enfermedad, así que de una vez lo trato. En cambio, en el primero yo tendría que hacer un estudio para confirmarlo. Umbral diagnóstico, tengo que hacer un estudio para confirmarlo. Umbral terapéutico, no necesito estudio. La probabilidad es muy alta. Puedo tratar inmediatamente. Y de aquí yo tengo la mitad, que es una zona de incertidumbre diagnóstica. Si tenemos presente esto, esto funciona para todas las patologías en medicina que ustedes puedan ver. Nosotros tenemos claro cuándo debemos usar un estudio y cuándo no. Pero resulta que síndrome coronario crónico es el ejemplo perfecto para poder entender por qué la epidemiología es vital para nosotros poder hacer una práctica clínica adecuada. Entonces, les voy a recordar algo muy sencillo que se llama el nomograma de Fagan. El nomograma de Fagan es este cuadrito en la cual yo necesito tres cosas. Uno, es una probabilidad pretest. ¿Cuál es la probabilidad pretest de mi paciente de tener este diagnóstico? ¿Y eso quién me lo da? La clínica. Y eso es muy importante. La probabilidad pretest antes de que ustedes decidan hacer un estudio, lo da la clínica. Después, ustedes hacen un estudio y ese estudio, con su resultado, le van a dar una probabilidad, perdón, aquí es post-test. Y con esa probabilidad post-test, ustedes pueden saber si confirmaron su diagnóstico o lo descartaron. Y para eso es que nosotros usamos las ayudas diagnósticas. Entonces, yo puedo tomar caminos hacia arriba, donde me aumente la probabilidad post-test, o caminos hacia abajo, donde me descarta completamente la patología. Entonces, si yo ya sé que la clínica me ayuda a estimar mi probabilidad pretest, ¿cómo yo lo hago en síndrome coronario crónico? Muy sencillo. Y es, todos nos enseñaron cuáles eran las características típicas, que se llamaba antes, de síndrome coronario crónico, o que llamemos dolor de características cardíacas. Entonces recordemos el tipo y localización: un dolor opresivo localizado en región retroesternal, en el cuello, la mandíbula o el brazo, agravado por el estrés físico o emocional, y tres, que se alivie con el reposo o con los nitratos en los primeros 5 minutos. Cada uno de estos puntos, cada uno de estos características, perdón, me da un puntaje. El primero me da un punto, el segundo me da un punto y el tercero un punto. ¿Listo? Pero hay pacientes que no hacen dolor, sino que hacen angina, y la angina es un equivalente de síndrome coronario. Entonces, ese es el paciente que tiene falta de aire o dificultad para tomar aire durante el esfuerzo físico. Y solo tener disnea me da 2 puntos. Entonces, ¿cómo estimo mi probabilidad pretest? Lo primero es, hago una escala de síntomas y veo cuántos puntos tengo por síntomas. Si tengo dolor torácico, yo puedo tener entre 0 y 3, dependiendo, yo voy sumando 1, 1, 1. O por disnea, ella por per se ya nos da 2 puntos. Entonces, tengamos esos puntos. 0 a 3 o 2 puntos. ¿Listo? Luego vamos a preguntar a los factores de riesgo. Y se han hecho muchos estudios, no los voy a aburrir con toda la información que hay. Lo que quiero es que sepan que se ha demostrado que hay 5 factores de riesgo que son importantes. 1, la historia familiar de enfermedad cardiovascular. 2, tabaquismo. 3, dislipidemia. 4, hipertensión. Y 5, diabetes. Y cuando ustedes ya tienen las características del dolor y los factores de riesgo, pueden hacer esta tabla de probabilidades en donde simplemente necesitan: 1, su paciente es mujer u hombre. Perfecto. Luego miren la escala de síntomas. El paciente tiene entre 0 y 1, 2 puntos o 3 puntos. Y por último, ¿cuántos factores de riesgo tiene? Entre 0 y 1, 2 o 3, 4 o 5. ¿Y en qué grupo etario está su paciente? Si usted sabe esto, entonces les pido, tómenle una foto a esta tabla, porque ahorita lo vamos a usar en un caso clínico y es muy importante que miren la tabla cuando esté hablando de ello y puedan decirme cuál es la probabilidad. Entonces, miren, aquí yo tengo unos números y esos números es la probabilidad pretest de su paciente de que lo que tenga de que tenga su paciente sea por una lesión ateroesclerótica o una estenosis del vaso. ¿Listo? Entonces, miren los puntajes y ahora entonces continuemos. Entonces les presento que esa misma paciente tiene 70 años,
tiene dolor opresivo, irradiado a miembro superior izquierdo, agravado al caminar, que disminuye al parar y además es diabética, tiene dislipidemia, tabaquismo e hipertensión arterial. Si miran la tabla, van a encontrar que esa paciente tiene una probabilidad de 23% solamente por la tablita que les acabo de mostrar. Y eso es un valor moderado. Entonces ya tenemos nuestra probabilidad pretest. 23% de probabilidad de enfermedad aterosclerótica. Pero les presento esta calculadora, la pueden buscar en Google, que les va a ayudar. Está derivada de esa tabla que se llama el diagrama de Diamond-Forrester. Y ustedes pueden poner aquí los datos, el dolor torácico, las características, el género, la edad y los factores de riesgo, y nos dice prácticamente lo mismo, 22.4, 23%, y nos dice la probabilidad, que en este caso es moderada. Entonces ya sabemos cuál es la probabilidad pretest de mi paciente. Ahora, ¿qué estudio debería yo hacer para poder confirmar o descartar que tiene una enfermedad aterosclerótica? Y allí pasemos otra vez al nomograma de Fagan. Yo necesito un estudio que me ayude a llegar a una probabilidad post-test. Entonces, de allí les presento esta pirámide en la cual nos clasifican, dependiendo de las probabilidades del paciente, cuál estudio deberíamos usar. Si la probabilidad de su paciente es muy baja, es menos del 5%, es muy poco probable que ese paciente tenga un fenómeno isquémico atribuible a una enfermedad aterosclerótica. Así que no le haga nada. Su dolor seguramente es de otras causas. Así que no lo discutamos. Pero si su dolor está entre 5 y 15, de pronto los estudios que más puede usar sea un angioTAC coronario o un ecocardiograma estrés. Si la probabilidad es moderada, que es entre 15 y 50%, puede usar un angioTAC o una prueba funcional, que sea un PET scan, sea una resonancia o un ecoestrés. Si la probabilidad está entre 50 y 85, ya no use el angioTAC, quédese con las imágenes funcionales, PET, resonancia o un ecoestrés. Una gammagrafía de perfusión, Pero si la probabilidad es más del 85%, ese es el umbral que yo les digo, ya no hay necesidad de hacer estudios. Pasemos a la angiografía coronaria inmediatamente. ¿Listo? Entonces, no es pedirle angiografía coronaria a todo el mundo, pero tampoco pedirle ecoestrés a todo el mundo. La prueba se tiene que usar dependiendo de la probabilidad pretest de ese paciente. Entonces, sepamos que la paciente está aquí en 23%. Y yo ya sé que si tiene 23%, yo puedo pedirle cualquiera de estas. Pues resulta que ya le pidieron un ecoestrés. Si ese ecoestrés de esa paciente sale positivo, no los voy a aburrir con el LR de ese estudio, del ecoestrés, el paciente podría pasar de una probabilidad de 24%, si sale positivo, a 80%. Y eso es lo que vemos cuando el ecoestrés sale positivo, que la gente inmediatamente pide una angiografía coronaria. Pero esta es la explicación de por qué pasa. Pero si ese estudio saliera negativo, entonces a este paciente con un ecoestrés positivo le hacemos angiografía coronaria. Pero si es negativo, pasaría de un 23% a un 3%. Y por eso buscamos causas alternativas. Entonces miren cómo el estudio me define o me confirma o me descarta cuál es el paso a seguir. La angiografía coronaria no es siempre el camino, es el estudio que me permite saber si yo necesito llegar a una angiografía coronaria. Es muy diferente si esta misma paciente, el ecoestrés sale positivo o el ecoestrés sale negativo. Pero entonces, lo más fácil de esto es que el 85% de los pacientes que ustedes van a ver en consulta tienen un riesgo menor al 5%, o sea que no le van a hacer nada porque es poco probable que tenga una enfermedad coronaria, o tiene entre 5 y 15. Por ende, a esos pacientes el mejor estudio va a ser el angioTAC de coronarias, pero con sus limitaciones. El angioTAC no se debe usar en pacientes con arritmias porque es muy difícil engatillarlo, obesos, es también difícil, o mayores de 65 años porque van a tener de por sí calcificación que impide la adecuada visualización del angioTAC. Pero incluso yo les puedo decir que hay pacientes en que definitivamente, independientemente, no le calculen el pretest, no le calculen nada, ese paciente lleve la angiografía coronaria de una vez cuando llegue con síntomas. ¿Cuándo?
Cuando la disfunción sistólica sea severa, y eso lo vamos a discutir ahora. 2, cuando tengan hipotensión con el ejercicio confirmado. 3, cuando tengan arritmias ventriculares, taquicardia ventricular sostenida, o cuando la angina de sus pacientes sea refractaria al manejo médico óptimo. Entonces, esta paciente fue llevada con su ecuestro dispositivo a una angiografía coronaria. Y esto, aquí les quiero mostrar, es una angiografía normal, una coronaria derecha, mire, completamente normal. Y esta fue la angiografía de la paciente. Tenemos una obstrucción de la coronaria derecha. Perfecto, encontré la obstrucción, sí tiene una lesión aterosclerótica. ¿Qué hago con eso? ¿Llevo mandarla a urgencias a que la revascularicen, a que le destapen el vaso inmediatamente? No, esto funciona completamente diferente al síndrome coronario. Entonces, hasta el día de hoy, 27 de febrero de 2026, no existe evidencia a favor que demuestre que revascularizar a los pacientes con síndrome coronario crónico disminuya mortalidad. No hay un estudio que lo haya hecho. Por eso nos corremos a destapar los vasos de estos pacientes. Pero esto tiene una excepción, y es cuando el cateterismo le salga con enfermedad coronaria multivaso o cuando tenga 2 vasos tapados y uno de ellos sea la descendente anterior proximal. ¿Y para qué esta precisión? Se preguntaron ustedes. Porque les va a llegar mucho a consulta a todos pacientes que tienen coronarias tapadas y ustedes dicen, pero ¿por qué no se la han destapado? Tiene obstrucción coronaria. Porque no existe evidencia de mejoría en la mortalidad. Solamente estos pacientes. ¿Y qué estudio fue eso? Fue el estudio Stitch y su ampliación, que fue el estudio Stitches, que mostró que a 10 años llevar a cirugía a esos pacientes con la enfermedad coronaria multivaso sí disminuyó la muerte de cualquier causa en un 16%. Así que solamente deberíamos llevar a intervención y específicamente cirugía a los pacientes que tienen obstrucción coronaria multivaso. Pero ¿qué hago con el resto? ¿Yo me puedo quedar tranquilo con un paciente que tiene un vaso tapado? Sí. Y lo que usted debe hacer es iniciar terapia anginosa. Y eso lo puede iniciar usted en su consulta. ¿Cuál? La que usted prefiera. Beta bloqueadores, calcioantagonistas de hidropiridínicos, diltiazem, verapamilo, trimetazidina, ranolazina, ibabradina o nitratos con nicorandina. Pero sépalo que el inicial o las combinaciones que usted debe usar son basadas en contexto. ¿Cuál será tal vez la mejor para su paciente? Dependiendo si tiene disfunción microvascular, si tiene estenosis, y las combinaciones, la única, no combinar diltiazem y verapamilo con ibabradina. Pero el resto de combinaciones, como ustedes lo ven en este diamante, es posibles de usar. E incluso van a decir, pero, ¿y si el paciente sigue con angina? No se preocupe, los estudios han demostrado que usted puede usar hasta 3 antianginosos al tiempo y todavía está haciendo una práctica adecuada. Pero cuando usted llegue a los 3 antianginosos y el paciente sigue con angina, valdrá la pena intervenir. Y por allá hace 5 diapositivas les acabo de hablar de que ese escenario sí vale la pena. Y es porque llegó un estudio en el 2023 que fue el Orbita 2, que demostró que esos pacientes que cuando ya les titulamos todos los antianginosos seguían con angina, llevarlos a destapar ese vaso sí disminuía el desenlace primario, que era un score de angina. Y miren cómo los pacientes antes de la aleatorización, posterior en el seguimiento, el score de angina se optimiza en gran porcentaje de los pacientes. Sin embargo, tenga presente que el 59% de los pacientes, incluso después de haberlos llevado a revascularización, pueden seguir con angina. Y eso es algo que, por ende, por eso la angina y el síndrome coronario crónico requiere un manejo multimodal. No solamente es antianginosos o revascularización. También es un enfoque que ya hablaremos que además se requiere. Entonces ya acabamos de hablar del escenario más grande, ese es el que a ustedes más les preocupa y es tiene el vaso tapado. Pero ¿qué pasa cuando yo les llevo una angiografía y me dicen, pero doctor, tiene un eco-estrés positivo, o sea, tiene isquemia, pero la angiografía salió negativa? Y eso es lo que se llama INOCA y ANOCA. Y ojo, estamos viendo solo el pico del iceberg. Se nos está quedando por debajo todos los pacientes que tienen trastornos funcionales, vasoespasmos o alteraciones en la vasodilatación, que solo se explican, o que no se explican, perdón, en la angiografía, no se demuestran en la angiografía, sino por otras pruebas. Y por eso tienen que tener muy presente qué significan esos dos conceptos.
ANOCA es angina, pacientes con angina sin lesiones coronarias obstructivas, e INOCA es cuando yo tengo isquemia sin lesiones coronarias obstructivas. ANOCA es un síntoma, INOCA es cuando yo tengo un estudio como un ecoestrés o una perfusión miocárdica que me dice el paciente, yo veo que tiene isquemia, porque tengo una alteración en la contractilidad, porque tengo un defecto de perfusión. Pero la angiografía no me demostró que esté tapada la coronaria. Entonces, en ese NOCA y NOCA ya es un paciente que nos deben ustedes derivar a cardiología. Les va a llegar con, doctor, me entregaron esta angiografía, es normal, porque nosotros tenemos que hacerles pruebas con acetilcolina y adenosina para ver si tiene una disfunción endotelial, si tiene alteraciones en la vasodilatación, si tengo angina epicárdica vasoespástica, si hay angina microvascular vasoespástica o endotipos incluso combinados, o podemos encontrar que no hay una respuesta clara. Y ojo, 70% de los cateterismos que nos estamos enfrentando pueden presentar ANOCA y 25% de ellos son INOCA. Por eso, pero es que el ecoestrés salió positivo. Sí, pero es que la isquemia de su paciente se puede explicar por algo más que la aterosclerosis y la estenosis fija de un vaso. Y ese ANOCA y INOCA, ¿qué pueden hacer ustedes? Tal vez no los estudios más avanzados, pero pueden decirle, usted lo que necesita es mejorar su nutrición, ejercicio, controlar el estrés, bajar de peso y dejar de fumar, controlar su hipertensión, su dislipidemia y su diabetes. Y esto lo van a lograr hacer ustedes. Nosotros vamos a hacer tal vez los estudios más complejos, pero la base del tratamiento depende netamente de ustedes y del cuidado primario. Ahora pasemos a ese paciente que usted les llega con un eco y les va a pasar con una disfunción ventricular. Doctor, es que tengo la fracción de eyección en 35. Doctor, la tengo en 40. ¿Qué hago? Y todo el mundo dice, cateterismo, inmediatamente. Incluso les mostré una diapositiva donde decía que era un criterio para llevar a cateterismo. Pero en el 2025 sale este artículo y nos dice, antes de meterlo a todo el mundo a cateterismo, mire la probabilidad isquémica de su paciente. Vuelva a ver los síntomas, vuelva a ver los antecedentes. Si definitivamente su paciente tiene una probabilidad más que baja, defina cuál es el estudio. Puede ser la angiografía coronaria, pero venga, no se beneficiará también de una resonancia, o una resonancia puede ser alternativa, buscando otras causas, o un angiotac coronario si tiene menos de 65 años, que es una prueba no invasiva para ver la anatomía coronaria, o incluso una perfusión miocárdica. Entonces, no todo es cateterismo inmediatamente. Pero si la probabilidad de su paciente es baja, mire si ese paciente, hágale un angiotac de coronarias. Y ese angiotac de coronarias va a ver el score de calcio y la anatomía del vaso. Entonces, si la probabilidad de su paciente es baja, no lo lleve a cateterismo, no lo exponga al contraste, a la punción radial. Hágale un angiotac de coronarias, que es una prueba no invasiva y es anatómica. Y tal vez en un futuro, y eso es lo que están buscando, en qué punto llegará el angiotac de coronarias a ser tan bueno como la angiografía coronaria o incluso a reemplazarla. No es el momento histórico de la cardiología, pero a futuro podemos encontrar sorpresas. ¿Listo? Y por último, vamos a hablar de la fase estabilizada. Después de un síndrome coronario agudo, un cateterismo, una cirugía, ¿qué podemos hacer para optimizar las condiciones del paciente? Recuerde, uno, si está en doble interrogación, defina cuánto tiempo le va a dar de doble interrogación. Y eso será un balance entre el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado. ¿Será que ese paciente le vamos a dar terapias acortadas o prolongadas? ¿O requiere iniciar anticoagulante por otra enfermedad? Y eso es algo que ustedes tienen que pensar y tienen que preguntarse en una nota al cardiólogo o al internista. Este paciente amerita terapia cortada, terapia alargada, y eso es muy importante. La estatina, siempre recuerden la meta de LDL. Ese paciente requiere 55 o 40 de LDL. ¿Tiene evento repetitivo o tiene varios lechos vasculares afectados? Si no ha alcanzado la meta LDL, ¿ya titulé la estatina o de pronto requiere la adición de ezetimibe, inhibidor de PCSK9 u otras intervenciones? Siempre es muy importante controlar el riesgo residual. El inhibidor de bomba de protones, ¿realmente ese paciente lo requiere y hasta cuándo? El uso de betabloqueador, recuerden que se ha demostrado que pacientes con fracción de eyección mayor de 50% ya no se debe usar betabloqueador, pero es el paciente posinfarto. Si ese paciente ya viene recibiendo betabloqueador y está la FEV en 50 y usted no sabe cómo estaba posinfarto, no lo retire, porque tal vez fue la recuperación de la fracción de eyección fue por el betabloqueador. Pero si el paciente posinfarto tiene una fracción de eyección mayor a 50, no hay necesidad de ponerle betabloqueador. Y controle la diabetes, la hipertensión
y optimice los estilos de vida de su paciente. Entonces, al final, recuerden mucho la probabilidad pretest, eso lo dejo grande porque eso es muy importante. La clínica sigue mandando en cardiología y es muy importante para esos escenarios. Y en la medicina, la probabilidad pretest nos dice qué debemos hacer, eso solamente lo podemos plantear nosotros. El síndrome coronario crónico no es solo estenosis, es un trastorno estructural y funcional. Hasta el 50% de la angina ocurre sin obstrucción significativa. El diagnóstico empieza con la clínica y la probabilidad pretest. Repito, la revascularización no reduce mortalidad en la mayoría. El beneficio es anatómico selectivo. El tratamiento médico óptimo es la base del manejo. Recuerden, antianginosos. El ANOCA y el INOCA requieren evaluación funcional, no solo angiográfica. Y por último, el enfoque debe ser individualizado y fisiopatológico, no puramente anatómico. Muchas gracias y quedo pendiente a las preguntas. Bueno, de momento vía internet no tenemos preguntas, pero alguien en el público aquí presente le quiere hacer alguna pregunta al doctor Ayala, la va a responder de manera virtual también. ¿Alguien alguna pregunta acerca al doctor Ayala? ¿Ninguno? Listo, entonces vamos ahora con una promoción sobre un curso que se encuentra en internet y tiene muchos. Ah, sí, sí, sí. Ah, tenemos una pregunta aquí en el público para el doctor Ayala. Ok. Buenos días, Doc. Muchas gracias por la charla. Doc, yo quisiera que nos regalara de pronto como una orientación de estos pacientes cuando nos consultan con dolor torácico crónico, cuándo en consulta externa deberíamos mandarlos por urgencias y cuándo decimos le podemos hacer la coronario ambulatoria, o sea, porque digamos que hay muchos escenarios, ¿no? El paciente que llega a urgencias con la coronario positiva y bueno, entra, o perdón, con el ecocardiograma estrés positivo y va para coronario, pero también yo he tenido pacientes en consulta externa que tienen, digamos, dolor torácico, y entonces uno no sabe cuándo los urgencializa, cuándo no. Entonces, como usted como cardiólogo, ¿cómo observa mejor eso? Listo. Buenos días, ¿me escuchan bien? Doctor, lo estamos escuchando muy bien. Bueno, gracias por la pregunta y eso es muy importante, porque resulta que uno lo ve mucho, que ven un ecoestrés positivo en consulta externa e inmediatamente urgencializan el paciente. Si el paciente viene 4 o 6 meses con dolor, le hacemos un ecoestrés. El ecoestrés es demostrar que hay isquemia detrás del dolor torácico, pero es un cuadro que es crónico. Ese paciente no hay que urgencializarlo. En la urgencialización, recuerden que hay un tiempo que pocos tienen presente y es en qué punto un dolor pasa a ser crónico y cuando un dolor persiste siendo lo que llamamos angina inestable. Y ese tiempo es aproximadamente 2 meses. Un dolor que tenga menos de 2 meses es lo que llamamos más bien agudo y ese paciente amerita un estudio diferente. Pero cuando ese dolor y de esas características lleva más de 2 meses, es crónico, ese paciente pueden estudiarlo y hacerle la coronariografía de manera ambulatoria. Pero hay algo muy importante y es cuando el paciente tiene un dolor con ciertas características y ese dolor cambia. Si ese dolor cambia en intensidad, si ese dolor cambia en frecuencia, si antes el dolor era a moderados esfuerzos y ahora es a leves esfuerzos. Si antes era un EVA 4 5, ahora es 8 9. Ese dolor dejó de ser un dolor estable y pasó a ser un dolor inestable. Entonces, el tiempo y las cambio de las características del dolor son las que los hacen a ustedes que tengan que prender las alarmas y tal vez ese sea el paciente que se beneficie más de urgencializar. De no ser así, el paciente puede hacerse todo de forma ambulatoria.